El olor a tierra mojada y a café recién colado siempre sería, para mí, el aroma de mi padre. Un aroma a hogar, a seguridad, a esas mañanas en las que el sol apenas se asomaba por los cerros de Jalisco, y su voz, grave y serena, ya estaba organizando el mundo. Hija, la vida no es para los que se quedan esperando, es para los que madrugan a corretearla, solía decir mientras me servía una taza humeante, sus manos grandes y ásperas, marcadas por años de trabajo, sosteniendo con delicadeza la porcelana. Tenía 72 años, pero una vitalidad que ya quisieran muchos de 20. Sus ojos, 2 carbones encendidos, habían visto de todo: la pobreza, la bonanza, la traición y la lealtad, y en ellos, yo siempre encontraba el mapa de mi propio camino. Me llamo Isabel y, a mis 45 años, seguía siendo la niña de sus ojos, la depositaria de sus consejos, y, a veces, la terca receptora de sus advertencias. Una de esas advertencias, la más férrea y misteriosa de todas, era sobre la carretera que va de Guadalajara a Tepic. Nunca, Isabel, por ningún motivo, manejes por esa carretera de noche, ni aunque te vaya la vida en ello, me había dicho desde que tengo memoria. No era una sugerencia, era una orden tallada en piedra, una prohibición que no admitía réplicas. Cuando le preguntaba por qué, su rostro se ensombrecía, la luz de sus ojos se apagaba por un instante, y su respuesta era siempre la misma: hay cosas que es mejor no saber, hay caminos que guardan ecos, voces que no se han ido del todo. Esa carretera es una de ellas. Prométeme que me harás caso. Y yo se lo prometía, con la mezcla de respeto y curiosidad que solo un misterio paterno puede inspirar. Crecí con esa idea, la de una carretera maldita, un tramo de asfalto embrujado que debíamos evitar a toda costa. Mis amigos se reían, me contaban historias de la modernización, del nuevo tramo de cuota, de lo rápido y seguro que era ahora. Pero para mi padre, la modernidad no podía pavimentar los fantasmas. La vida, sin embargo, tiene una manera muy suya de torcer las promesas. Mi tía Matilde, la hermana menor de mi madre y mi confidente de toda la vida, había caído enferma en Tepic. Un cáncer agresivo, nos dijeron los doctores. El diagnóstico llegó como un baldazo de agua helada en una mañana soleada. La llamé y su voz, usualmente un torbellino de alegría y chismes, era apenas un susurro quebrado. «Mija, no te apures, estoy bien», me mintió con el amor de siempre. Pero yo sabía que no era así. Sabía que el tiempo se nos estaba escurriendo entre los dedos. Le dije que iría a verla, que tomaría el primer vuelo. «No, mija, no gastes. Tu padre necesita el dinero para la siembra. Vente con calma en el carro, pero por favor no de noche», me suplicó, repitiendo la vieja advertencia de mi padre. Colgué el teléfono con el corazón hecho un nudo. Miré por la ventana de mi pequeño departamento en Guadalajara. La ciudad se movía a su ritmo frenético, ajena a la tormenta que se desataba en mi interior. Mi padre, a pesar de su fortaleza, ya no era el roble de antes. Sus hombros se habían encorvado ligeramente y la memoria, a veces, le jugaba malas pasadas. Hablarle de la enfermedad de Matilde, de la necesidad imperiosa de ir a Tepic, era una conversación que me aterraba. Esa noche, preparé su cena favorita, mole con pollo y arroz blanco, y me senté frente a él en la mesa de madera que él mismo había construido hacía 50 años. Le conté la noticia con la mayor suavidad que pude. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda, una tristeza que conocía bien, la misma que apareció cuando murió mi madre. «Tenemos que ir a verla, apá», le dije. Él asintió lentamente, masticando un pedazo de tortilla. «Mañana, a primera hora, nos vamos», dijo con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. «Pero por la libre, Isabel. No quiero saber nada de esa carretera nueva». Yo suspiré. La carretera libre era un viaje de casi 5 horas, lleno de curvas peligrosas y pueblos pequeños. La de cuota, la maldita, reducía el trayecto a poco más de 2. Pero al día siguiente, el destino volvió a mover sus hilos. Mi padre despertó con una fiebre altísima y una tos que le sacudía el cuerpo entero. El doctor fue claro: una neumonía que requería reposo absoluto. «Ni se le ocurra salir de casa, don Javier. A su edad, esto no es un juego», sentenció el médico.
La frustración me carcomía. Mi tía me necesitaba, mi padre estaba enfermo, y yo estaba atrapada en medio. Pasaron 2 días. Las llamadas de mis primos en Tepic eran cada vez más alarmantes. Matilde se debilitaba. La tarde del tercer día tomé una decisión. Mi padre dormía, sedado por la medicina. Le dejé una nota sobre su buró, junto a un vaso de agua y sus pastillas. «Apá, perdóname. Voy a Tepic a ver a mi tía. Regreso mañana. Te amo, Isabel». Sabía que lo estaba desobedeciendo, rompiendo la promesa más sagrada que le había hecho. Pero la imagen de mi tía, de su sonrisa apagándose, era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier leyenda. Agarré las llaves de mi camioneta, una Honda CR-V que habíamos comprado con mucho esfuerzo, y mi bolso. Dentro de él, el viejo reloj de mi madre, un Omega de oro que mi padre le regaló en su aniversario de bodas y que yo usaba como amuleto. Sentía su peso en mi muñeca, como un ancla a la cordura. Eran las 6 de la tarde. Si me iba por la carretera de Cuota, podría estar en Tepic antes de las 9. La idea me provocó un escalofrío. La carretera maldita. La voz de mi padre resonaba en mi cabeza. Voces que no se han ido del todo. Sacudí la cabeza, tratando de alejar los fantasmas. Eran cuentos de viejos, supersticiones. Yo era una mujer moderna, con una tarjeta de crédito en la cartera y un seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué podía pasarme en una autopista de 4 carriles? Además, el amor por mi tía era mi escudo. No había niebla, ni eco, ni fantasma que pudiera detenerme. O eso creía yo. El tráfico para salir de Guadalajara era un monstruo de 1000 cabezas. Las luces de los coches, el sonido de los claxones, el humo. Todo parecía conspirar para retrasarme, para darme tiempo de arrepentirme y volver a casa. Pero yo seguía adelante, con la mandíbula apretada y la vista fija en el horizonte. Cuando por fin tomé la desviación hacia la autopista a Tepic, el sol ya era una bola de fuego anaranjada que se hundía detrás de los cerros. El cielo se tiñó de violetas y rosas, un espectáculo hermoso y melancólico. Puse la música de José Alfredo Jiménez, las canciones que mi padre y yo escuchábamos juntos. Su vozarrón llenó la cabina, hablándome de amores y desamores, de penas y tequilas. Por un momento, me sentí en paz. La carretera era una cinta de asfalto perfecta, lisa, solitaria. Los coches eran escasos. A mi derecha los campos de agave se extendían como un mar azul verdoso. A mi izquierda, la barranca, profunda y silenciosa, conducía a una velocidad constante, absorta en mis pensamientos. Pensaba en mi tía, en sus abrazos cálidos, en sus tortillas de harina recién hechas. Pensaba en mi padre, en su decepción cuando leyera mi nota, y pensaba en por qué esa carretera le provocaba tanto pavor. Recordé una vez cuando yo era niña, que un compadre suyo, un hombre rico que vivía en San Pancho, y que siempre llegaba conduciendo un BMW último modelo, se había burlado de su miedo. ¿Todavía con esas, Javier? Si la carretera es una maravilla, más rápido llegas a la playa a tomarte un trago, le había dicho con una sonrisa condescendiente. Mi padre no le respondió. Solo lo miró con una dureza que helaba la sangre y cambió de tema. El compadre nunca volvió a mencionar la carretera. ¿Qué había pasado? ¿Qué secreto guardaba ese asfalto que mi padre se negaba a revelar? La noche cayó de golpe, como un telón de terciopelo negro. La única luz era la de mis faros, 2 conos blancos que cortaban la oscuridad, y la de la luna, una astilla de plata que se asomaba tímidamente entre las nubes. El paisaje se volvió monótono, una sucesión infinita de árboles y sombras. Fue entonces cuando la vi. Al principio era una mancha blanquecina a lo lejos, como una nube baja que se hubiera desprendido del cielo. No le di importancia. En esa zona, cerca de la sierra, la neblina era común. Pero a medida que avanzaba, la mancha se hacía más grande, más densa. Era como si me estuviera acercando a una pared de algodón. Reduje la velocidad instintivamente. La temperatura dentro de la camioneta pareció bajar varios grados. Me abracé a mí misma, sintiendo un frío que no era físico, un frío que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas. Entré en el banco de niebla, y el mundo exterior desapareció. El silencio se hizo casi absoluto,
roto apenas por el ronroneo del motor y el palpitar acelerado de mi corazón. La visibilidad era de apenas un par de metros. Las luces altas de la camioneta no servían de nada, solo rebotaban en la blancura lechosa, cegándome. Era como conducir dentro de una nube, sin referencias, sin horizonte. El miedo, ese miedo infantil que creía superado, comenzó a trepar por mi espalda. La voz de mi padre volvió, esta vez no desde la radio, sino desde mi memoria, clara y nítida. Nunca, Isabel, por ningún motivo. ¿Por qué no le había hecho caso? ¿Por qué mi prisa, mi soberbia, me habían llevado a este limbo blanco y silencioso? Encendí las luces intermitentes, una señal inútil en medio de la nada. No había nadie más en la carretera, o al menos eso parecía. Seguí avanzando a vuelta de rueda, con las manos aferradas al volante, los nudillos blancos por la tensión. Los minutos se estiraban, convirtiéndose en una eternidad. Cada sombra, cada reflejo, me hacía sobresaltar. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿10 minutos? ¿Media hora? Había perdido la noción del tiempo y del espacio. Solo existía la niebla, el zumbido del motor y mi miedo creciente. Traté de pensar en mi tía, de enfocarme en la razón por la que estaba allí, pero el miedo era una entidad viva, una presencia que llenaba la cabina, que me susurraba al oído. Y entonces, en medio de ese silencio espeso, lo escuché. Fue un susurro, al principio tan bajo que pensé que era mi imaginación, el viento, el motor, pero luego se hizo más claro. Una voz que conocía mejor que la mía propia. Era la voz de mi padre. Isabel. Se me heló la sangre. Pisé el freno de golpe y la camioneta se detuvo con una sacudida. Apagué la radio que seguía en silencio. Contuve la respiración. El único sonido era el de mi propio pulso, martilleando en mis sienes. No podía ser. Mi padre estaba en Guadalajara a más de 100 kilómetros durmiendo en su cama. Era imposible. Una alucinación. El estrés, el cansancio, la sugestión. Eso tenía que ser. Pero la voz volvió a sonar, esta vez más cerca, como si alguien estuviera de pie justo al lado de mi ventana. Isabel, regresa. Era su voz, su timbre, su cadencia, esa forma tan suya de pronunciar mi nombre. No había duda alguna. El pánico se apoderó de mí, un terror puro, visceral, que me paralizó por completo. No podía moverme, no podía gritar, solo podía mirar hacia la niebla, hacia la nada de donde provenía la voz de mi padre, una voz que no debía, que no podía, estar allí. La carretera maldita. Ahora entendía. No eran cuentos. Los ecos eran reales. Y uno de ellos, el más importante de mi vida, me estaba hablando desde la impenetrable cortina de niebla. La parálisis duró lo que pareció una vida entera. Mi mente, en un intento desesperado por encontrar una explicación lógica, se disparó en 1000 direcciones. ¿Era una trampa? ¿Alguien con una grabadora? ¿Un asaltante tratando de asustarme para que me detuviera? Pero la idea era absurda. ¿Quién podría saber mi nombre? ¿Quién podría imitar la voz de mi padre con esa perfección aterradora? No, la lógica se había quedado atrás, kilómetros atrás, en el momento en que decidí ignorar la advertencia. Aquí, en este limbo de niebla, las reglas eran otras. Las leyes de la física y la razón se habían disuelto. Aquí, solo existía el miedo y la voz. «Mija, ten cuidado», susurró de nuevo la voz, esta vez con un tono de súplica, de dolor, y ese tono fue lo que rompió mi parálisis. Era el mismo tono que usaba cuando yo era niña y me caía de la bicicleta, el mismo que usó cuando me vio el corazón roto por mi primer amor. Era el tono del amor incondicional, de la protección. Y venía de la nada. Con un temblor que sacudía todo mi cuerpo, giré la llave y apagué el motor. El silencio se hizo aún más profundo, más denso. Era un silencio que pesaba, que oprimía. Abrí la guantera y saqué la pequeña linterna que siempre llevaba. Mis manos no me obedecían del todo, torpes y frías. Bajé el seguro de la puerta con un clic que sonó como un disparo en la noche. Tomé una bocanada de aire, y antes de poder arrepentirme, abrí la puerta. El aire frío y húmedo me golpeó la cara. La niebla era tan espesa que casi se podía masticar. Olía a ozono,
a tierra mojada, a algo más, algo antiguo y triste. Salí de la camioneta y me quedé de pie, abrazándome a mí misma, con la pequeña linterna como única arma contra la oscuridad y lo desconocido. Apunté el haz de luz hacia la niebla. La luz no penetraba, simplemente se disolvía en la blancura, creando formas extrañas y danzantes. «¿Apá?», pregunté con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. Mi pregunta fue devorada por el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de mi propio miedo. Caminé unos pasos, alejándome de la seguridad relativa de la camioneta. Mis botas de piel hacían un ruido sordo sobre el asfalto mojado. «Papá, ¿estás ahí?». Silencio. Empecé a pensar que me había vuelto loca, que la presión, la culpa por desobedecerlo, la preocupación por mi tía, todo había conspirado para crear una alucinación auditiva. Era la única explicación razonable, y sin embargo, la sensación de presencia era innegable. No me sentía sola, sentía que algo o alguien me observaba desde el velo blanco. Di la vuelta, lista para volver a la camioneta y huir de allí, para conducir a toda velocidad hasta salir de esa pesadilla. Y fue entonces cuando lo vi. No era una figura, no era un fantasma, era una luz tenue, parpadeante, a unos 50 metros de distancia, en el carril contrario. Parecía la luz de una vela o de un farol antiguo, y junto a la luz, una silueta oscura. Apenas se distinguía, una mancha más oscura en la oscuridad de la niebla. Mi corazón se detuvo. ¿Era a eso a lo que se refería mi padre? ¿Era ese el eco, la voz que no se había ido? La curiosidad, esa fuerza tan poderosa como el miedo, me impulsó a caminar hacia allí. Cada paso era una batalla contra mi instinto de supervivencia, que me gritaba que corriera. Pero tenía que saber, tenía que entender el secreto que mi padre había guardado con tanto celo durante toda mi vida. A medida que me acercaba, la silueta se hizo un poco más definida. Parecía un hombre de pie junto a un coche viejo, un modelo que no pude reconocer. La luz parpadeante provenía de una de las luces traseras del vehículo, que parecía rota. El hombre no se movía. Estaba de espaldas a mí, mirando hacia la barranca. Una sensación de irrealidad me envolvió. Esto no podía estar pasando. Era un sueño, una pesadilla. Me pellizqué el brazo con fuerza, esperando despertar en mi cama en Guadalajara. Pero el dolor fue real, el frío era real, y la figura frente a mí era real. Me detuve a unos metros de distancia, sin atreverme a acercarme más. El miedo me había cerrado la garganta. No podía hablar, no podía llamarlo, solo podía mirar. Y entonces el hombre se giró lentamente. No pude ver su rostro, estaba cubierto por la sombra y la niebla, pero vi que levantaba un brazo y me señalaba. No a mí, sino a mi camioneta. Luego, su brazo se movió, señalando hacia el frente, hacia el camino que yo debía seguir. Y después, volvió a señalar la barranca. El gesto era claro. Mi camioneta, el camino, la barranca, era una advertencia silenciosa y aterradora. Y en ese instante, en el silencio absoluto de la carretera, volví a escuchar la voz de mi padre, esta vez no desde la niebla, sino dentro de mi cabeza, tan clara como si estuviera a mi lado. Ten cuidado, mija. El puente está roto. El puente. Mi mente se aceleró. Recordé haber visto un letrero kilómetros atrás, uno de esos letreros amarillos de advertencia, pero estaba tan absorta en mis pensamientos que no le presté atención. Un puente roto, en medio de la autopista, parecía imposible, pero la voz, la figura, la advertencia, un sonido atronador me sacó de mi trance. No fue un trueno, fue el sonido de metal retorciéndose, de cristales rompiéndose, de un impacto brutal. Venía de adelante, de la dirección que me había señalado la figura. Instintivamente me tiré al suelo cubriéndome la cabeza con las manos. El sonido rebotó en la niebla, magnificado, terrorífico. Y luego, un silencio aún más profundo que el anterior, un silencio de muerte. Me quedé en el suelo temblando, sin atreverme a moverme. ¿Qué había sido eso? Lentamente levanté la cabeza. La figura y el coche viejo habían desaparecido. La luz parpadeante se había extinguido. Estaba sola de nuevo, completamente sola,
pero el olor a quemado y a metal caliente flotaba en el aire. Con el corazón en la garganta, me levanté y corrí hacia mi camioneta. La linterna se me había caído, pero no me importó. Me metí dentro, cerré la puerta con seguro y arranqué el motor. Tenía que salir de allí, pero no podía seguir adelante. La advertencia había sido clara. Di la vuelta en U, con una maniobra torpe y desesperada, las llantas rechinando sobre el asfalto mojado, y aceleré como nunca antes en mi vida, en dirección contraria, de vuelta a Guadalajara. No miré por el espejo retrovisor. No quería ver lo que dejaba atrás. Solo quería escapar de la niebla, de la voz, del recuerdo de esa figura silenciosa. Conduje durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos, y de repente, tan abruptamente como había entrado, salí del banco de niebla. El cielo estrellado apareció sobre mí. La luna brillaba intensamente. La carretera estaba seca. Miré por el espejo retrovisor y vi la pared de niebla, inmóvil, como una criatura dormida. Detuve la camioneta en el acotamiento y rompí a llorar. Lloré de miedo, de alivio, de confusión. Lloré por mi desobediencia y por la extraña y aterradora protección que había recibido. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había sido mi padre? ¿Su espíritu? ¿Una alucinación? No tenía respuestas. Solo una certeza. Algo o alguien me había salvado la vida esa noche en la carretera maldita. El puente estaba roto. Y yo, gracias a esa voz que surgió de la niebla, seguía viva. Después de un rato, cuando las lágrimas cesaron y mis manos dejaron de temblar, busqué mi teléfono. Tenía que llamar a emergencias a avisar del accidente del puente. Marqué el 911. Una voz somnolienta me contestó. Traté de explicar lo que había pasado, mi voz entrecortada por la emoción. Señorita, cálmese. ¿En qué kilómetro se encuentra? No lo sabía. Hubo un accidente terrible. Un puente colapsó. La operadora hizo una pausa. No tenemos ningún reporte de un puente colapsado en la autopista a Tepic, señorita. Todo está en orden. ¿Está segura de que se siente bien? Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Como que no había ningún reporte. Yo había escuchado el estruendo, pero yo lo oí, y había una figura, un hombre. La operadora suspiró, con una paciencia ensayada. Señorita, en esa zona hay mucha niebla, a veces juega malas pasadas. Le recomiendo que se detenga en la próxima caseta y descanse. Mandaré una patrulla para que verifique el tramo, pero le aseguro que no hay nada. Colgué el teléfono, más confundida que nunca. ¿Me lo había imaginado todo? El sonido, la figura, la voz. No podía ser. La sensación había sido demasiado real, demasiado vívida. Decidí no volver a Guadalajara. Mi tía me necesitaba, pero tampoco podía seguir por esa carretera. Tomé la siguiente salida, hacia un pueblo pequeño llamado Magdalena. Encontré un hotelito modesto, de esos que huelen a limpio y a café. La recepcionista, una mujer mayor con ojos amables, me miró con preocupación. «Se ve usted muy pálida, mija. ¿Todo bien?» Le conté una versión editada de mi historia, omitiendo la parte de la voz de mi padre. Le hablé de la niebla, del miedo, de la sensación de un accidente. Ella asintió lentamente, como si entendiera perfectamente de lo que hablaba. «Ah, sí», dijo en voz baja. «La niebla de Plan de Barrancas. Tiene sus mañas. Dicen los viejos que guarda las voces de los que se fueron, que a veces, si uno pone atención, puede escuchar a sus seres queridos, avisándole de los peligros del camino». La miré, atónita. «¿Usted cree en eso?» Ella se encogió de hombros. «Yo creo en lo que veo, y he visto a muchos llegar aquí como usted, con el alma en un hilo, contando historias parecidas. La carretera es nueva, pero la barranca es vieja, y tiene memoria». Me dio la llave de una habitación y me ofreció un té de tila. «Descanse, mija. Mañana, con la luz del día, todo se ve diferente». Subí a mi cuarto, un espacio sencillo pero acogedor. Me senté en el borde de la cama, el reloj Omega de mi madre brillando bajo la luz tenue de la lámpara, la advertencia de mi padre, la leyenda de la niebla, la figura silenciosa, el puente roto que solo existió en mi mente, o quizás, en otra dimensión, en otro tiempo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la niebla,
Escuchaba la voz de mi padre, que había cruzado una barrera desconocida para salvarme. La prohibición no era una superstición, era una promesa de amor, un pacto para protegerme de un secreto que yo apenas comenzaba a vislumbrar. El viaje a Tepic se había convertido en un viaje hacia el pasado, hacia el corazón de un misterio familiar que estaba decidida a resolver. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la persiana, dibujando rayas doradas en el suelo de la habitación. Me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón. La pesadilla de la noche anterior seguía pegada a mi piel, pero la claridad del día le restaba algo de su poder terrorífico. Me duché, dejando que el agua caliente se llevara parte de la tensión. Mientras me vestía, me miré en el espejo. Tenía ojeras y el rostro pálido, pero en mis ojos había una nueva determinación. Ya no era solo el deseo de ver a mi tía lo que me impulsaba, sino la necesidad de entender qué había pasado realmente en esa carretera y por qué mi padre le tenía tanto pavor. Decidí que antes de continuar hacia Tepic, tenía que volver. Tenía que ver el lugar con mis propios ojos, a la luz del día. Desayuné en el pequeño comedor del hotel. El café era fuerte y el pan dulce estaba recién hecho. La dueña del hotel, la misma mujer amable de la noche anterior, me sirvió. ¿Durmió mejor, muchacha?, me preguntó. No mucho, la verdad. Sigo dándole vueltas a lo que pasó, confesé. Ella se sentó en la silla de enfrente, con una taza de café en las manos. Mire, no soy nadie para meterme en su vida, pero si me permite un consejo, hay cosas que es mejor dejar quietas. Hay dolores que, si los rascas, sangran de nuevo. Esa carretera ha visto muchas tragedias. Antes, cuando era la libre, era peor. Cada curva era una tumba. Sus palabras, en lugar de disuadirme, avivaron mi curiosidad. Necesito saber, le dije. Es algo familiar. Ella me miró con sus ojos sabios, suspiró y dijo, entonces vaya con Dios, pero vaya con cuidado, y si busca respuestas, a veces no están en el camino, sino en la gente que vive a su orilla. Le agradecí el consejo y pagué mi cuenta. Salí a la calle del pueblo. El aire era fresco y olía a pino. La gente me saludaba con un «buenos días», una amabilidad sencilla que contrastaba con el anonimato de la ciudad. Me sentía en otro mundo, un mundo donde el tiempo corría más despacio y las leyendas seguían vivas. Subí a mi camioneta y conduje de vuelta a la autopista. Esta vez, tomé la dirección hacia Guadalajara. Mi plan era recorrer el tramo donde había entrado en la niebla y buscar el supuesto puente. El sol brillaba con fuerza. El cielo era de un azul intenso. La carretera, a la luz del día, parecía inofensiva. Era ancha, bien pavimentada, con letreros claros. Me sentía un poco tonta. ¿Cómo pude asustarme tanto? Todo parecía tan normal. Llegué al punto donde recordaba haber visto el primer banco de niebla. No había nada. El aire era completamente diáfano. La barranca a mi lado era un espectáculo impresionante de verdes y marrones, un abismo majestuoso. Seguí conduciendo lentamente con las ventanas abiertas, buscando cualquier cosa fuera de lo común. No había ningún puente roto. No había señales de un accidente. Todo estaba en perfecto estado. Me detuve en el acotamiento, en el lugar aproximado donde creía haberme detenido la noche anterior. Bajé de la camioneta. El sol calentaba mi piel. El silencio era total, salvo por el canto de algún pájaro a lo lejos. Caminé por el asfalto. Busqué marcas de frenado, algún rastro de mi pánico. Nada. Era como si la noche anterior nunca hubiera existido. Me senté en la barrera de contención, mirando el vacío. Me sentía frustrada, confundida. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Saqué mi celular y llamé a mi primo a Tepic. Isabel, ¿dónde andas? Estábamos preocupados, me dijo. Le mentí. Le dije que había tenido un problema con el coche y que había pasado la noche en un pueblo. Voy para allá. ¿Cómo sigue mi tía? Su voz se quebró. Está muy débil, Isa. El doctor dice que ya no hay mucho que hacer. Solo nos queda esperar. La noticia me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Las lágrimas volvieron a mis ojos. Mi tía se estaba yendo. Y yo estaba aquí, en medio de la nada, persiguiendo fantasmas. Voy para allá. Llego en un par de horas. Le dije y colgué. Tenía que dejarlo ir. Tenía que olvidar la voz, la figura, el puente.
Mi tía me necesitaba. Era lo único que importaba. Regresé a la camioneta, di la vuelta y empecé a conducir hacia Tepic, esta vez con una prisa desesperada. Pero mientras conducía, las palabras de la dueña del hotel resonaban en mi cabeza. Si busca respuestas, a veces no están en el camino, sino en la gente que vive a su orilla. A unos kilómetros, vi una pequeña desviación, un camino de tierra que llevaba a un caserío. Un letrero de madera casi ilegible decía, El Tejocote. Sin pensarlo 2 veces, giré el volante y tomé el desvío. No sabía qué buscaba, pero sentía que tenía que hacerlo. El pueblo era apenas un puñado de casas de adobe y techos de lámina, reunidas alrededor de una pequeña capilla blanca. Había un par de tiendas, una vulcanizadora y un puesto de carnitas. Estacioné la camioneta bajo la sombra de un pirul. Unos niños jugaban en la plaza con una pelota de trapo. Un par de ancianos estaban sentados en una banca, observando la vida pasar. Me acerqué a ellos. «Buenas tardes», les dije. Me respondieron al unísono. Les pregunté si podía sentarme. Asintieron. Les conté que era de Guadalajara y que iba a Tepic, y les pregunté por la carretera. «¿Esa de paga?» «Muy bonita, muy rápida», dijo uno de ellos, un hombre flaco y arrugado con un sombrero de paja. «Pero traicionera», añadió el otro, un hombre más robusto, con un bigote espeso y canoso. «¿Traicionera? ¿Por qué?», pregunté, tratando de sonar casual. El hombre del bigote me miró fijamente. «Porque está construida sobre tierra de difuntos, señorita. Esa barranca se ha tragado a mucha gente. Cuando hicieron la carretera nueva no respetaron. Dinamitaron cerros, taparon arroyos, movieron cosas que debían quedarse quietas. La piel se me erizó. La gente cuenta historias». Continué. «De la niebla, de voces». El hombre flaco asintió. «La Llorona», le dicen algunos. Pero no es la Llorona. Son ellos, los que se quedaron ahí. A veces salen a avisar, a cuidar a los vivos. A mí hace 1 año me pasó. Iba para Ixtlán, y de repente se me aparece una niña en medio de la carretera. Frené de golpe. Me bajé, la busqué, no había nadie. Y a los 100 metros un derrumbe. Si no freno, ahí quedo. Mi corazón latía con fuerza. La historia era demasiado parecida. ¿Y saben de algún accidente grave? ¿Hace muchos años?», pregunté, pensando en mi padre. Los 2 ancianos se miraron. Hubo un silencio largo. Finalmente, el hombre del bigote habló, su voz más baja. «Hubo uno. Hace mucho. Más de 40 años. Un autobús de pasajeros que se fue a la barranca. En la carretera vieja, claro. En la curva que le decían la del diablo. Se murieron casi todos. Una tragedia muy grande para estos rumbos». «¿Un autobús?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Recuerdan la fecha?». El hombre negó con la cabeza. «Uy, no, mija. Éramos chamacos, pero fue un diciembre, me acuerdo. Cerca de la Navidad. Sentí un escalofrío. Mi madre había muerto en un accidente de coche. Eso es lo que mi padre siempre me había dicho. Un choque en la ciudad, un conductor ebrio. Pero murió en diciembre, justo antes de Navidad, cuando yo tenía apenas 5 años. Los detalles siempre fueron vagos. Mi padre nunca quería hablar de ello. El dolor era demasiado grande, decía, y yo nunca presioné. ¿Podía ser? ¿Podía ser que mi padre me hubiera mentido toda la vida? La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que mi mente se negaba a aceptarla, pero las piezas encajaban con una precisión aterradora. El miedo de mi padre a la carretera, su prohibición, la voz que escuché, ¿no era la voz de un padre tratando de proteger a su hija del mismo destino que se llevó a su esposa? Agradecí a los ancianos y me dirigí a la pequeña tienda del pueblo. Compré una botella de agua. La mujer que atendía, una señora de unos 60 años, me miró con curiosidad. Le pregunté si tenía periódicos viejos o si sabía de alguien que tuviera un registro del pueblo. Me dijo que el cura de la capilla, el padre Anselmo, era el que guardaba la memoria de El Tejocote. La capilla estaba abierta. Entré. El interior era fresco y olía a incienso y a cera vieja. Un hombre mayor, con el cabello blanco y una sotana gastada, estaba limpiando unos candelabros de plata. Era el padre Anselmo. Me presenté, y con el corazón en la mano, le conté lo que buscaba. Le hablé de un accidente de autobús,
en un diciembre de hacía más de 40 años. El padre dejó lo que estaba haciendo y me miró con ojos compasivos. Sí, hija. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue el 22 de diciembre de 1980. El autobús venía de Guadalajara. Llevaba a mucha gente que iba a pasar la Navidad con sus familias en la costa. Perdió los frenos en la curva del Diablo y se fue al fondo de la barranca. Murieron 47 personas. Sacó un libro grande y viejo encuadernado en piel. Era el registro parroquial. Buscó la fecha, y ahí estaba. La lista de los fallecidos. Nombres y apellidos, escritos con una caligrafía elegante. Y en esa lista, casi al final, leí un nombre que hizo que el mundo se detuviera. Elena Rivera de Sánchez. Mi madre. A su lado, entre paréntesis, una anotación. Recuperada. ¿Recuperada? ¿Qué significa? Le pregunté al padre, mi voz apenas un susurro. Significa que su cuerpo fue uno de los pocos que pudieron sacar de la barranca. La mayoría se quedaron allí. Era muy peligroso bajar. El autobús quedó destrozado en un lugar casi inaccesible. Entonces la mentira se desmoronó. Mi madre no había muerto en la ciudad. Había muerto aquí, en esta carretera, en la curva del Diablo. Y mi padre había estado allí. Tenía que haber estado. ¿Y hubo sobrevivientes? Pregunté temiendo la respuesta. Unos pocos, muy pocos. Recuerdo a un hombre joven que se pasó semanas buscando a su esposa entre los restos. Estaba destrozado, fuera de sí. Se llamaba Javier. Javier Sánchez. Mi padre. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. El dolor era inmenso, no solo por la verdad de la muerte de mi madre, sino por el peso de la mentira que mi padre había cargado solo durante 40 años. Lo había hecho para protegerme, para evitarme el horror, el trauma, para que yo no creciera con miedo a la vida, al camino. Su prohibición no era una superstición, era la cicatriz de un dolor tan profundo que no podía compartirlo. Él no quería que yo pasara por el mismo lugar donde había perdido al amor de su vida. La voz que escuché en la niebla, ahora lo entendía todo. No era una alucinación. Era él. Era su amor, su miedo, su memoria, proyectados a través del tiempo y el dolor, para salvarme. Era el eco de su grito desesperado en esa barranca, un eco que se había quedado atrapado en la niebla, esperando para proteger a su hija. Salí de la capilla sintiéndome vacía, y al mismo tiempo, extrañamente completa. La verdad, aunque dolorosa, me había liberado de una duda que ni siquiera sabía que tenía. Ahora entendía a mi padre, entendía su silencio, su tristeza ocasional, su sobreprotección. Su vida había sido un acto de amor y sacrificio. Me subí a la camioneta y miré hacia la autopista. Ya no era un lugar maldito, era un lugar sagrado, un lugar de memoria, un lugar donde el amor de mis padres trascendía la muerte. Aceleré hacia Tepic. Ya no tenía miedo. Sabía que no estaba sola. Mi padre, desde Guadalajara, y mi madre, desde la memoria de esa barranca, me estaban cuidando. Tenía que llegar a ver a mi tía. Tenía que contarle que, por fin, después de tantos años, había entendido el verdadero significado del amor y del sacrificio. Llegué al hospital en Tepic con el alma en vilo. La fachada del edificio de un blanco impersonal parecía un mal presagio. Corrí por los pasillos, siguiendo las indicaciones que mi primo me había dado por teléfono. Encontré la habitación. Mi familia estaba afuera en un pequeño grupo silencioso. Sus rostros estaban demacrados por la vigilia y la tristeza. Mi primo me abrazó sin decir palabra. Su abrazo me lo dijo todo. Había llegado tarde. Entré en la habitación. Mi tía Matilde yacía en la cama, serena, como si estuviera dormida. Su rostro, aunque pálido y delgado, conservaba la dulzura de siempre. Le habían puesto su vestido favorito, uno de flores azules que yo le había regalado en su último cumpleaños. Me senté a su lado y le tomé la mano. Estaba fría. Le susurré al oído todo lo que no había podido decirle. Le conté de mi viaje, de la niebla, de la voz de mi padre. Le conté de la verdad que había descubierto sobre mi madre. Le pedí perdón por no haber llegado a tiempo. Y le agradecí por haber sido la luz de mi infancia, mi cómplice, mi segunda madre. Los días que siguieron fueron un torbellino de trámites, de pésames, de abrazos vacíos.
El funeral fue en el panteón del pueblo donde ella había nacido, un lugar tranquilo, lleno de árboles y flores. Mientras arrojaba un puñado de tierra sobre su ataúd, sentí una extraña paz. El dolor por su pérdida se mezclaba con la gratitud por haberla tenido en mi vida, y en medio de mi duelo pensaba constantemente en mi padre. No lo había llamado, no sabía cómo enfrentarlo, cómo decirle que conocía su secreto. ¿Cómo se le dice a un hombre que has descubierto la mentira piadosa sobre la que ha construido tu felicidad durante 40 años? Decidí que la conversación tenía que ser en persona. Era algo que le debía, que nos debíamos. El viaje de regreso a Guadalajara fue muy diferente. Conduje por la misma autopista, la de Cuota. Era de día. El sol brillaba y el cielo estaba despejado. Cuando llegué al tramo de Plan de Barrancas, reduje la velocidad. No había niebla. Miré hacia la barranca, hacia el abismo verde y profundo. Ya no sentía miedo, sentía respeto, reverencia. Era la tumba de mi madre, pero también era el lugar donde su amor y el de mi padre se habían vuelto eternos, un eco protector. Sentí la necesidad de hacer algo. Detuve la camioneta en el acotamiento, en el mismo lugar donde creía haber estado esa noche. Bajé y caminé hacia la orilla. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma de la vegetación. Saqué de mi bolso una pequeña flor blanca que había guardado del funeral de mi tía y la dejé caer al vacío. Gracias, mamá, susurré. Gracias por cuidarme. Fue un momento de conexión profunda, de cierre. Sentí que ella me escuchaba. Llegué a casa al atardecer. La puerta estaba sin seguro. Entré en silencio. Mi padre estaba sentado en su sillón de siempre, mirando por la ventana. Parecía más viejo, más frágil. «¿Isabel?», dijo sin voltear. Su voz sonaba cansada. «Soy yo, apá», le respondí. Se giró lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos. Había en ellos una mezcla de alivio, de miedo y de una profunda tristeza. «¿Matilde?», preguntó. Asentí con la cabeza. No hicieron falta más palabras. Se levantó y me abrazó. Fue un abrazo largo, silencioso, cargado de todo el dolor y el amor que habíamos acumulado. Lloramos juntos, por mi tía, por mi madre, por todos los años de silencio. Esa noche, después de cenar, nos sentamos en la sala. El ambiente estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente tomé aire y empecé a hablar. «Apá, fui por la autopista de Cuota». Su cuerpo se tensó. No me miró. «Te lo prohibí, Isabel. Lo sé. Y te pido perdón por desobedecerte. Pero algo pasó. Algo que necesito que me expliques». Le conté todo. La niebla, la voz, la figura, el puente que no existía, el sonido del accidente. Le conté mi visita al pueblo de El Tejocote, la conversación con los ancianos, la visita a la capilla, el registro del padre Anselmo. Con cada palabra su rostro se iba descomponiendo, como una máscara que se agrieta. Cuando terminé, había un silencio pesado en la habitación. Él seguía sin mirarme, con la vista perdida en un punto de la pared. Finalmente, habló. Su voz era un murmullo roto. «No quería que lo supieras, no así». Y entonces, por primera vez en mi vida, mi padre me contó la historia completa. Me habló de su amor por mi madre, de cómo se conocieron en un baile, de sus sueños de formar una familia. Me contó del viaje que habían planeado a Puerto Vallarta para pasar la Navidad. Él había conseguido un trabajo mejor. Estaba ahorrando para dar el enganche de una casita. Recordaba que mi madre se había comprado un bolso de piel muy bonito para el viaje, una imitación de un Louis Vuitton que vio en una revista, y estaba feliz como una niña con juguete nuevo. Me contó cómo el autobús perdió los frenos, los gritos, el caos, el impacto. Él salió despedido por una ventana. Cuando despertó, estaba en la orilla de la barranca. El autobús estaba abajo, en llamas. Pasó días, semanas, buscando a mi madre entre los restos. Se negaba a aceptar que se había ido. «La encontré, mija», dijo, y por primera vez, las lágrimas corrían por su rostro arrugado. La encontré abrazada a su asiento, como si estuviera dormida. Su carita estaba intacta. Le di un beso y le prometí que cuidaría de ti, que nunca te faltaría nada, y que nunca, nunca te dejaría pasar por ese lugar.
Me contó cómo inventó la historia del accidente en la ciudad, cómo guardó todos los recortes de periódico, todas las fotos, en una caja de metal que escondió en el fondo de su armario. Lo hizo para protegerme del horror, para que yo no creciera con ese fantasma. Cada vez que había niebla en esa carretera, sentía que era ella, que era su alma que no encontraba descanso, confesó. Mi miedo no era una superstición, Isabel. Era el miedo de un hombre que lo perdió todo en ese maldito lugar y que no podía soportar la idea de que te pasara algo a ti. La confesión me rompió el corazón en 1000 pedazos. El peso que mi padre había llevado solo durante toda su vida era inimaginable. Todo su ser, toda su existencia después de la muerte de mi madre, había sido un acto de protección hacia mí. La voz que escuchaste, mija, no sé qué fue. Quizás fui yo, mi miedo, mi amor por ti, que de alguna forma llegó hasta allá. O quizás fue tu madre. Quizás los dos te cuidamos esa noche. Me acerqué a él y lo abracé. Gracias, apá. Gracias por cuidarme tanto. Pero ya no tienes que llevar esa carga solo. Ahora la llevamos los dos. Esa noche hablamos hasta el amanecer. Me enseñó la caja de metal. Vi las fotos de mi madre, una mujer hermosa, con una sonrisa que iluminaba todo. Vi los recortes de periódico, con los titulares amarillentos que narraban la tragedia. Lloré mucho, pero fueron lágrimas sanadoras. La verdad, aunque brutal, nos había unido más que nunca. El secreto había dejado de ser un muro entre nosotros para convertirse en un puente. Los meses siguientes fueron de sanación. Cuidé de mi padre, pero de una manera diferente. Ya no era solo la hija que cuidaba a su padre anciano. Éramos dos almas que compartían un mismo dolor y un mismo amor. Hablábamos de mi madre a menudo. Él me contaba anécdotas, cosas que yo no recordaba. Me habló de su comida favorita, de sus canciones preferidas, de su risa contagiosa. A través de sus recuerdos, mi madre volvió a la vida para mí. Un domingo, le hice una propuesta. Apá, quiero que vayamos a Tepic. Me miró con recelo, pero no por la autopista, por la libre. Y quiero que vayamos a El Tejocote. Quiero que pongamos una cruz para mi madre en la curva del diablo. Él dudó por un momento, pero luego, en sus ojos, vi nacer una nueva luz. Asintió. El viaje fue lento, tranquilo. La carretera libre era en efecto peligrosa, llena de curvas y barrancos. Pero a la luz del día, y con mi padre a mi lado, el paisaje era simplemente hermoso. Llegamos a El Tejocote. El padre Anselmo nos recibió con un abrazo. Nos ayudó a encontrar el lugar exacto de la antigua curva. Ahora había un mirador turístico. El paisaje era sobrecogedor. Juntos, mi padre y yo, colocamos una simple cruz de madera con el nombre de mi madre, Elena Rivera de Sánchez. Y debajo, una pequeña placa. Tu amor es el eco que nos cuida. Mi padre rezó en silencio. Yo simplemente me quedé ahí, sintiendo el viento, sintiendo la presencia de mi madre, sintiendo cómo un ciclo de 40 años de dolor finalmente se cerraba. Ya no había maldición, solo había memoria, y un amor tan fuerte que era capaz de atravesar la niebla y el tiempo. Sabía que mi vida no sería la misma. La experiencia me había transformado. Me había enseñado que hay fuerzas que no entendemos, que el amor es la más poderosa de todas y que, a veces, las advertencias de nuestros padres no son cadenas, sino la más pura expresión de ese amor. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora, te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración, no importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan. Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan. No sangran pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa. La mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No es hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas.
sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que, aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces, orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia sino como sustento, como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración o la súplica no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. Déjame tu comentario aquí abajo. Cuéntame si alguna vez has sentido algo parecido o si tienes alguna historia que te gustaría que contara. Suscríbete y sigue el canal para no perderte ninguna. ¿Desde qué ciudad o país me estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan mis palabras. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu tiempo y tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar fijados en el primer comentario. Es una forma de apapachar el alma y cuidar el cuerpo. Gracias por estar aquí. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos.